Buenas tardes, profesor. Somos el grupo número 14, conformado por José Ciatera, Stephanie Benedetti y Nicole Fernández. El día de hoy vamos a presentar nuestra metodología y la implementación para nuestro proyecto número 2. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos ciertas matrices que debemos construir. Entonces tenemos como ejemplo la instancia número 5. Tenemos que son 5 máquinas que tienen un costo de 25.000 pesos por metro cuadrado mes, y tenemos nuestra matriz de flujo. Entonces lo que vamos a hacer es elaborar nuestro cuadro. Lo primero que vamos a hacer es crear una hoja nueva y vamos a escribir qué instancia es, que en este caso la instancia es 5 máquinas. Nuestro N es nuestra cantidad de máquinas que corresponden a 5 filas, por supuesto son 2, y la cantidad de columnas se va a calcular en base a la siguiente fórmula. Vamos a tener 3 por el valor del número de máquinas, dividido por 2, menos 2. Y todo esto, para términos de simplificación, lo vamos a redondear con 0 decimales. Dando con ello 6 columnas. Esto quiere decir que vamos a tener una grilla conformada por 12 posiciones candidatas, las cuales se distribuyen en 2 filas de 6. Entonces tenemos el valor del beta, que es de 25.000, y cada una de estas posiciones se encuentra pegada una al lado de la otra. Entonces la posición candidata 1 se encuentra pegada con la posición candidata 2. Por lo tanto, no existe un pasillo entre ellas. Para esto nos sirve poder elaborar nuestra matriz de distancia entre las posiciones candidatas, que va a ser una matriz de distancias, de 12 por 12. Es decir, vamos a tener un total de 144 distancias que va a ser ubicadas entre cada una de las posiciones candidatas. Entonces, tenemos que la distancia entre la posición 1 y sí misma es de 0 metros de distancia. La posición 1 con la posición 2 se encuentran pegadas, por lo tanto va a haber 0 metros de pasillo de distancia. La posición 2 con la posición 3 va a tener 1 metro de distancia, que es el metro correspondiente a nuestra grilla. Me faltó mencionar que cada una de las máquinas, por norma, tiene que tener un pasillo de 1 metro de distancia. Entonces, mínimo, además del pasillo principal, que está formado por 2 metros de distancia. Esta cuadrícula lo que representa sería la disposición de las posiciones candidatas. Es decir, tenemos nuestra primer fila, que corresponderían a las primeras 6 posiciones candidatas, y nuestra segunda fila, que correspondería a las siguientes 6. Teniendo cada una de estas celdas una distribución de 1 metro cuadrado de distancia, 1 metro cuadrado de área. Entonces, cada celda va a representar eso. Para construir la matriz de distancia desde la posición 1 a la 6, es básicamente eso, que entre la 1 y la 2 vamos a tener 0 metros, entre la 1 y la 3 1 metro, entre la 1 y la 4 vamos a tener 2 metros de distancia porque hay 2 celdas, entre la 1 y la 5 vamos a tener 3 metros, y la 1 y la 6 vamos a tener 4 metros. ¿Cuándo cambia? Cuando empezamos con las distancias entre las celdas de la primera columna con la segunda columna, o viceversa. Entonces, la distancia entre la posición 1, la posición candidata 1 y la posición candidata 7 es de 2 metros de distancia. Esto ya que tenemos 2 celdas de distancia. Entre la posición candidata 1 y la posición candidata 8 vamos a tener 2 metros de distancia. Esto porque tenemos los 2 metros de altura versus los 2 metros de ancho. Tenemos un triángulo equilátero. Por lo tanto, la diagonal va a ser de 2. Y para calcular de la posición 9 en adelante vamos a utilizar la función raíz. Esto va a ser la suma de los catetos al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, por lo tanto la hipotenusa es igual a la raíz de la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo vamos a formar? Va a ser, en este caso, la posición 9 se encuentra a 3 celdas de distancia desde la posición 0. Entonces tenemos 3. La posición 10 tenemos 4, 5, 6, según corresponde. Entonces, para hacer el cálculo, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar la función raíz, en este caso es raíz de nuestro argumento, que va a ser 2 al cuadrado, que sería nuestro primer cateto, que sería 4, más
el valor de este otro cateto al cuadrado. Con eso vamos a obtener el valor. Y esa función la vamos a arrastrar hacia el lado. Luego, para completar las posiciones hacia las demás, para el cálculo de la distancia de 2, vamos a tener que la posición 2 tiene la posición candidata 1 pegada en la posición candidata 3, por lo tanto, las distancias van a ser 0. Y así sucesivamente para cada una de estas. Para completar la tabla, tenemos que considerar que la matriz es simétrica, es decir, que la distancia entre la posición 1 y la posición candidata 12 va a ser la misma que la distancia entre la posición candidata 12 y la posición candidata 1. Esto es nuestra matriz de distancia. Vamos a nombrar nuestra matriz de distancia como dist-5. Después vamos a generar nuestra matriz de flujo, de costos. Entonces aquí vamos a copiar esta matriz desde nuestra matriz original, desde la hoja que fue entregada por la empresa en este caso. Entonces vamos a poner las máquinas y vamos a generar la posición, las coordenadas de las distintas máquinas, en este caso, perdón, posiciones candidatas, que es la posición candidata 1 hasta la posición candidata 12. Entonces, como evidentemente podemos ver, la posición candidata 1 tiene componente en X0 en la posición candidata 7 también. En este caso la posición candidata 2 tiene posición, componente 1 en X, la 3 tiene posición candidata, tiene componente en X2 y así sucesivamente. Y son los homólogos para aquellos que se encuentran a la misma altura en la componente X. Con esto vamos a generar el vector coordenada que vamos a nombrar como coord-5 en este caso. Y esta matriz de flujo de costos va a tener vamos a nombrarla como cost-5. Y finalmente vamos a generar el vector que vamos a denominar como los valores de aplicar la función z, z1 solamente, z2 solamente y z3 solamente. Y ahora vamos a correr la instancia. Para esto vamos a pausar la grabación. Nuestro lingo está conformado por la siguiente. Tenemos nuestro conjunto N, que son las máquinas, nuestro conjunto de posiciones candidatas, que va desde la 1 hasta la 12 en este caso, y la cantidad de iteraciones, que va a ser el número de máquinas menos 1. Vamos a cambiar el valor de cada una de estos costos según corresponda. El beta, si lo necesitamos cambiar, lo vamos a modificar y vamos a correr nuestro modelo, el cual se encuentra definido de la siguiente forma. Entonces, vamos a correr nuestro modelo. Y bueno, finalmente lo que hicimos fue correr nuestro proyecto el Lingo y estamos esperando ahora que nos entregue la solución para cada una de nuestras tres objetivos, que sería el Z1, sería para nuestra función, solamente considerando la función objetivo asociada a los costos, Z2 es solo asociando a los riesgos, y Z3 con el ponderador de 1 y 20.000 para la función 1 y función 2 respectivamente. Eso sería. Muchas gracias por su atención y que tenga buena tarde, profesor.